Ignacio cuenta con más de 20 años de experiencia operativo y comercial en cadena de suministro o abastecimiento y trabajó para industrias como retail, consumo masivo, vinícola y de salmón, así como participar, por ejemplo, en empresas como APL Logistics y Maersk, específicamente en Chile. Actualmente lidera áreas comerciales dentro de la industria de empaquetado. Muchas gracias por la invitación. Sí, un poquito como contándoles un poco de lo que ha sido mi historia, yo creo que la puedo separar en dos mitades. Una mitad más operacional, en donde efectivamente siempre vinculada al área de la cadena de abastecimiento. Participé en industrias como el retail, como mencionaba, de consumo masivo, también siendo subgerente logística de una viña acá en Chile, siendo Chile un país productor de vinos, es una industria que es bien intensiva en ese recurso y en recursos logísticos para la exportación de vinos principalmente. Y bueno, también estuve en la otra mitad en ambientes ya más comerciales, pero de servicios logísticos, o sea, en desarrollo de oportunidades comerciales de servicios logísticos. Primero en APL Logistics, dentro de la logística que se llama logística de contrato, que tiene que ver con centros de distribución, bodegas, transporte interno, y también en Maersk, que ya en transporte internacional, también tuve un paso en otra naviera, en operaciones en Sudamericana de Vapores, una naviera acá chilena, que ahora es parte, es parte del directorio de Hapag-Lloyd. Así que sí, en realidad he estado en varios eslabones de la cadena de abastecimiento y feliz de estar acá también para poder compartir y conversar sobre las visiones del 2021 y los retos que tenemos hacia adelante. Perfecto, perfecto. Ignacio, pues con toda esta experiencia y sobre todo, creo yo por la posición estratégica o el crecimiento que ha tenido Chile estos últimos años, me gustaría explorar un poco una pregunta parecida a la que le hacíamos a Iraí, ¿no? ¿Qué ha sido atípico de este año comparándolo con los otros 19 años de experiencia, ¿no? O sea, ¿qué has visto ahora, Ignacio, que de plano dijiste como esto no había visto nada similar, ¿no? O sea, yo creo que todos nos quedamos cortos con explicaciones o con encontrar algún año parecido a lo que ha sido este año. Yo creo que uno de los mayores desafíos, yo creo sin duda, ha sido el hecho de que el mundo jugó en una cancha que nadie tenía previsto y que no habían reglas escritas como para las situaciones que teníamos que vivir. Y eso es, en términos como, es un terreno lleno de incertidumbre. Y, pero como toda crisis, yo creo que da la oportunidad para efectivamente romper paradigmas, plantearse nuevamente los modelos de negocios, y yo creo que ha habido de todo, en realidad, por el lado positivo y llevándolo como a la industria más marítima, que es quizás lo que más domino o lo que más cerca tuve en este minuto, el comercio internacional. Creo que se votaron varios paradigmas. Uno de ellos fue el balance o el desbalance que había de espacio, en realidad, que estructuralmente había una sobreoferta de espacio y había una competencia que era bien fuerte en términos de precio, que también hacía que los resultados a nivel de la industria marítima estaban por el suelo. Creo que esos paradigmas se pudieron votar y efectivamente hubo un ajuste de espacios que pudo volver al equilibrio un poco en términos de las operaciones que tenían. En general, yo encuentro que también hubo una rápida respuesta de la industria. No hubo, o sea, las paradas eran por temas sanitarios más que por temas operativos. En verdad, había todavía una disponibilidad de operación y que la industria fue rápida en ese sentido. Yo creo que también los números de resultados que han mostrado en el último tiempo hablan por sí solos. O sea, todas las navieras Claro. están con números súper buenos en términos de negocio. Que si lo contrastamos con la industria aérea, por ejemplo, que está en este minuto en una situación Claro, diametralmente opuesta, yo creo que entonces habla de que la industria marítima supo adecuarse rápidamente al contexto que estaba jugando. Ahora, por el lado de cuáles son los retos o cuáles son las cosas no tan buenas, efectivamente yo creo que todavía hay mucho, y escuchando un poquito lo que era la exposición anterior, creo que todavía hay un punto bien fuerte en términos de la transparencia que cómo explicarle a los clientes en realidad los racionales que hay detrás de las tarifas y que no se vea este movimiento de tarifas tan irracional que muchas veces se ve.
Y sin duda también entonces otro de los desafíos que hay es cómo hacer de que este modelo sea sostenible en el tiempo. Claramente los precios que hay hoy día indican de que no hay un equilibrio y si bien eh, puede ser que estén muy buenos resultados, pero no es sostenible una tarifa tampoco de estos niveles. Claro, claro, claro. No, completamente. Ignacio, un punto en el que tocabas y creo que tu experiencia suma mucho valor aquí es en la parte de los espacios, ¿no? O sea, ese paradigma que había antes de que había demasiados, a lo mejor, buques o demasiados, no sé, espacio aéreo alrededor del mundo y de repente el 70% de la capacidad aérea se desplomó a nivel global, ¿no? Por la falta de vuelos turísticos. Entonces, Ignacio, ¿qué nos pudieras contar de eso, de la parte de los espacios, de la reacción de las navieras ante esto, etcétera, ¿no? Como te comentaba antes, yo creo que hubo esta romper paradigmas. También estaba mucho el paradigma de que la capacidad instalada de espacio era muy fija, inamovible, pero ante la crisis que hubo, yo creo que también fue la oportunidad como para hacer, entre comillas, la pérdida, en el sentido, y devolver toda la capacidad que pudiesen flexible o de arriendo, y quedar ajustados a lo que la demanda estaba pidiendo en ese minuto. Y con eso entonces los precios o los fletes suben al final porque el término máximo es la oferta y la demanda. Si a eso lo complementamos con que también el precio del combustible fue bastante menos de lo que se tenía presupuestado, dado y que este año, acordémonos de que también entraba en vigencia una nueva medida medioambiental que Claro, suponía de que los combustibles iban a pegarse un salto súper alto. Y por la caída tan brusca de la demanda, los precios de los petróleos cayeron dramáticamente. Entonces, en cierto modo, había espacio como para poder sacrificar estos contratos de arriendo a largo plazo y todo, en pos de poder equilibrar la demanda de oferta, la oferta y demanda de espacio. Yo creo que por ese claro, lado estuvo bien. Tuvieron esa capacidad de maniobra. claro. No, Ignacio, muchas gracias en verdad por compartir esa parte de la experiencia y relaciona, bueno, dando un poco de seguimiento a ese punto en específico de los espacios y la complejidad de mover carga de punto A a punto B. ¿Cómo, Ignacio, te tocó a ti ver la parte de el adaptarse a esta nueva normalidad, ¿no? O sea, el poder ver desde el importador hasta los jugadores logísticos como los forwarders o agentes de carga hasta las navieras y aerolínea, que de eso ya hablamos un poco, ¿no? Sí. Mira, yo creo que algo, algo bueno dentro de lo todo desafiante que ha sido este año es que yo creo que el ánimo de colaborar. Yo creo que hubo un espíritu de colaboración de los diversos agentes, en realidad, ya sea terminales portuarios, agencias de aduana, líneas navieras, los mismos clientes también. O sea, todos entendieron de que esto escapaba a cualquier norma o cualquier ley o regla que había, y todos también estuvieron dispuestos de entender de que lo importante era cómo hacer para que la continuidad operativa, que llamamos en realidad, o que el flujo siguiese andando. Eh, con lo cual yo creo que la palabra clave más que para poder llegar a estos niveles de adaptabilidad es la colaboración. Colaboración entre los distintos stakeholders, Perfecto. entre el cliente y tu proveedor, que también es un factor clave y yo creo que es como uno de los principales aprendizajes también. Cómo entender de que la relación con tus proveedores tiene que ser una relación colaborativa, si no, Y transparente, ¿cierto? Sí, sí, exacto. de mucha comunicación, de colaboración. Y de hecho, alguien, Ignacio, que nos va a estar acompañando más tarde en este evento va a ser Gabriel hablando un poco de esa parte, ¿no? De la colaboración en cuanto a la logística y cadena de suministro en 2021. Porque, no sé, Ignacio, ¿qué opinas? Pero la verdad es que gran parte de los jugadores alrededor del mundo estábamos jugando a ciegas ante un ecosistema incierto, ¿no? Y el poder hablar con tu contraparte en Asia, con tu shipper, con tu agente de carga, hace que puedas tomar decisiones mucho más inteligentes que por sí solo, ¿no? Sin duda, sin duda. El tema de la colaboración, pero tú me mencionaste también de la transparencia, hacen de que si es que uno tiene el cliente en el centro de sus decisiones, todas estas conversaciones que son tan críticas fluyan mucho más rápido. Y entendiendo de que también la transparencia es casi un hecho, dado todas las herramientas que hay en este minuto, que
es tan digital, y Nowports es como el principal ejemplo de eso, uno de los principales ejemplos de eso, que todo lo digital al final hace de que la información esté disponible. Entonces, Claro. hay mucho más equilibrio de información, y esa transparencia al final hace de que todas estas posibilidades de aspereza se vayan limando mucho más rápido. Sí, porque Ignacio, a ver, y no nada más Nowport, sino otros jugadores en la parte de digitalización ayudan a, hasta, es un ejemplo a lo mejor un poco simple, pero el no estar en tu oficina físicamente diario ya implica un cambio en los documentos, en la información de los embarques, etcétera, y el poderlo tener en una plataforma en línea hace que puedas trabajar desde Santiago hasta ciudades aledañas, ¿no? Con el Exacto. home office. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ignacio, yendo un poco más adelante, ¿tú ves una recuperación pronta en la industria? O sea, ¿crees que la industria se pudiera recuperar pronto? Y si sí o si no, me gustaría conocer las razones detrás de eso, ¿no? Mira, yo creo que esta pandemia es la pandemia que nos tocó, pero sin duda van a venir otras crisis más adelante. En el sentido. Yo creo que hay que aprender a vivir, si no es con el COVID, ya que la vacuna está saliendo, pero sí, sí los cambios que se generaron llegaron para quedarse, y sin duda van a venir otros cambios más adelante. De hecho, hay un estudio que McKinsey hizo el año pasado, y en donde explicaba de que en promedio cada 3,7 años, o sea, cada 4 años, hay un evento disruptivo que te mata el 42% de tu EBITDA. Entonces, Increíble. ya tener que empezar a pensar de que, bueno, será, si no es el COVID, será, no sé, los factores como el cambio climático, serán incendios en alguna parte del mundo, serán inundaciones, por ejemplo, en el sudeste asiático, que también hayan pasado, las temporadas de monzones que cada vez son más fuertes. Cada vez hay eventos que hacen que las cadenas de abastecimiento estén más propensas a tener agentes disruptivos. Y yo creo que el aprendizaje o cómo estar preparado es estar preparado para algo que uno no sabe qué va a ser, pero sí tiene que estar preparado para poder adaptarse rápido. Claro, la flexibilidad, ¿no? Ir ahí creo que nos compartía muy bien esa parte de la flexibilidad en la cadena de suministro y Exacto. sobre todo en la nueva normalidad logística, ¿no, Ignacio? ¿Tú cómo te imaginas la norma, o sea, cómo nos puedas describir la normalidad logística en los próximos meses? ¿Todavía remota, quizá, digital, o Mira, en yo el creo que proceso de digitalizarse? los temas como de normalidad, yo creo que al final es el cambio constante, en realidad. La normalidad va a ser el cambio constante. Pero también ahí apoyándome un poco con lo que más la academia o las consultoras dicen, también Gartner, otra consultora, puso cuatro factores que me gustaría mencionarlos y cómo relacionarlos Claro, acá al ámbito más local. Lo primero, en términos como factores que impactarían el supply chain en el futuro cercano, lo primero es la formación de talento. ¿Ah? Yo creo que esta crisis también y la revolución que estamos teniendo en términos de la velocidad de la digitalización y todo eso, hacen de que el supply chain necesite talento nuevo, un talento que tenga esa capacidad y adaptabilidad de manejar herramientas tecnológicas mucho más avanzadas, pero también que tenga una capacidad de toma de decisión mucho más ágil. ¿Ya? Pasamos de la logística de la eficiencia, la logística de ser un centro de costo, a una logística que influye fuertemente en el valor que le entregamos a los clientes, y es un pool de valor. Entonces, hay un cambio de mindset también que tiene que haber en las personas que trabajamos en la logística. El segundo punto tiene que ver con las máquinas inteligentes, y ya sea a través de inteligencia artificial o ya las máquinas tienen esta capacidad de pensar, ya sea entonces a través de modelos de inteligencia artificial, automatización, lo que sea, pero ya va en ese camino, y es un hecho de que eso va a jugar un rol súper importante. Y más que modelos de predecir demanda, que es un poco lo que mencionaban un poquito creo que también un factor clave es cómo somos capaces de planear escenarios distintos. O sea, claro, claro. no es Todos tanto. los ifs, ¿no? Todas las situaciones que pudieran Exacto, o pasar. sea, no es tanto el saber cómo mi demanda viene o cuáles son las tendencias de demanda, sino que justamente como van a entrar estos factores disruptivos, tener esta capacidad de planear escenarios y en base a los escenarios que se vayan dando, tomar decisiones que vayan acorde y poder actuar Sí, rápidamente. completamente.
El tercer punto tiene que ver con que todo está conectado, ¿ya? Y en ese sentido es como que la información no es tema. O sea, es Sí, gratis, en cierto modo. Y el dato vale tan poco que uno puede marearse en la cantidad de datos que tiene. La clave está en cómo se gestionan, qué hacer con esos datos y ahí qué tecnología voy a ocuparla. No sé, en la industria marítima ha estado de moda en el último tiempo el tema de blockchain, que quizás puede ser claro. una forma de cómo estandarizar el traspaso de datos y todo. Pero sin duda eso también va a ser un tema súper recurrente. Y el cuarto punto, que yo creo que es uno de los más importantes, tiene que ver con los temas de economía circular como obligación dentro de la cadena de abastecimiento. O sea, de aquí a 10 años más es imposible pensar de que una cadena de abastecimiento no puede ser sustentable. El tema de la sustentabilidad es algo que urge y que es de primera necesidad en términos de saber cómo poder Sí, sí, cubrirla sí. y cómo poder abordarlo. Ignacio, perdón que te interrumpa en esa parte, pero dijiste algo de mucho valor, ¿no? Información creo que hoy en día sobra, ¿no? Hay demasiados documentos, demasiados correos, demasiadas tablas de control como Excel o ERPs que llegáramos a utilizar, pero el poder tener reportes digeribles para la persona interesada, digas el equipo de logística, la naviera, da mucho más inteligencia para seguirse moviendo a través de la incertidumbre, ¿no? Y a través de los distintos escenarios. Exacto, y es como, no hay que perder un poquito el fondo. Está muy de moda el término transformación digital y cómo tenemos que transformarnos todos a ser más digitales, pero no hay que perder el foco de que lo digital o las herramientas son justamente eso, herramientas. Es el medio a poder llegar a tomar mejores decisiones. Lo clave pasa a ser cómo soy capaz de tomar decisiones y que tenga esa habilidad de tomar mejores decisiones. Y como tú bien lo dices, o sea, el poder tener mejores reportes, mejor visualización, sin duda te va a llevar a poder tomar mejores decisiones. Claro, 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 completamente. Ignacio, concuerdo mucho con esa parte. Una parte y más que nada viendo hacia el futuro, Ignacio, me gustaría conocer tu opinión acerca un segundito nada más. Eh, Me gustaría conocer tu opinión acerca de los próximos meses. ¿Cuál es el mayor reto o la mayor oportunidad que vamos a ver en el 2021 para todos los involucrados en el área logística? Sí, como si tuviera que mencionar uno, yo creo que el reto es justamente, o sea, como dos conceptos, yo creo que puede ser, es flexibilidad y resiliencia. Eh, cómo poder efectivamente desarrollar cadenas de suministro que sean mucho más flexibles, pero también más robustas, que efectivamente puedan soportar eventos disruptivos y que al final puedan también aportarle valor a nuestros clientes. Creo que la flexibilidad va a ser un punto bien importante. Lo otro, como mencionaba también Irai, era, yo creo que va a ser muy desafiante en términos de o de eficiencia en costo. Yo creo que el punto, yo creo, de, de la subida de tarifa es algo que va a ser difícil o no se ve en el corto plazo de que vayan a bajar. Para que bajen en el corto plazo debiese haber una Claro, inversión demasiado fuerte de espacio, cosa que yo creo que en ese punto la industria marítima ha pasado por varias crisis anteriormente y yo creo sí, que está en un buen pie como para no caer en esa trampa nuevamente. Entonces yo creo que sí debiese tender a estabilizarse en precios que sean razonables para todas las partes, pero creo que está lejos de estar en las tarifas que teníamos hace dos años atrás. claro. No, perfecto, perfecto. Ignacio, hay bueno, una última pregunta que me gustaría hacerte y dos preguntas que tenemos aquí en el foro. Entonces, para todos los que quieran preguntar a Ignacio, no duden en hacerlo, ¿sale? La última que tendríamos del lado del equipo sería, ¿qué recomiendas a las empresas que importarán o exportarán durante 2021? Ya, no sé si han escuchado, yo creo que lo has escuchado, el anacrónimo de VUCA, cómo estamos justamente en este ambiente que es más volátil, incierto y todo caótico. Eh, yo propongo a las empresas en realidad algo que sea un VUCA más propositivo, más de acción y más positivo en ese sentido. Yo creo que tiene que estar centrado en el valor.
O sea, para todas las empresas que están exportando e importando, a la hora de diseñar sus cadenas de abastecimiento, 4 recomendaciones. Uno, que sean centradas en valor al cliente, que pongan al cliente en el centro de sus decisiones. Esta crisis demostró de que los más exitosos fueron justamente los que estaban más orientados al cliente. Por Claro, ejemplo, un ejemplo claro, Mercado Libre, que la rompió en Latinoamérica y que fue clave en cómo manejar las expectativas de sus consumidores, no siendo los más rápidos, no siendo los más baratos, pero efectivamente era capaz de entendiendo manejar la necesidad. Claro, entendiendo y manejando esas expectativas. Lo segundo, user friendly, un poco lo que estábamos hablando, de que claro, efectivamente toda la información pueda ser manejada fácilmente. Y cuando hablo de los usuarios, tiene que ver no solamente con los clientes, sino que también las personas que toman las decisiones, la persona de compras, la persona de abastecimiento, la persona de operaciones, que tengan esa posibilidad de fácilmente contar con información de valor. Tercero, la C, colaborativo. Y ahí, un poquito también apoyándome con lo que mencionaba Irai, el tema de cómo saber elegir muy bien cuáles son tus socios estratégicos. Uno tiene que elegir socios estratégicos que estén totalmente alineados a los objetivos que uno tiene como sí. compañía. Y a los objetivos y a la necesidad operativa, ¿no, Ignacio? O sea, Exacto, el poder exacto. saber hacia dónde va el cliente, nosotros como forwarder o la naviera incluso, y saber si su prioridad es el tiempo, la reducción de costos en esa operación, etcétera. Exacto, y tienen que estar totalmente alineados. Lo bueno es que efectivamente es un mercado muy amplio y la oferta es bien variada. Entonces, hay como para todos los gustos, hay buenos socios estratégicos, pero sí es clave estar muy alineados y tener esa misma visión, porque sin duda van a tener desafíos súper fuertes en los próximos años y tienen que estar alineados para poder correr en la misma dirección. Claro, Y el último punto es la adaptabilidad. Que no hay que olvidarse, ocupando la ley de Darwin, en realidad la ley de la evolución, es que los que sobreviven no son los más fuertes al final, sino que son los que se adaptan más rápido. sí, sí, completamente. Entonces tener modelos adaptables yo creo que es clave como para poder ser capaz de reaccionar ante cualquier eventualidad, como te mencionaba un poco antes, hay que estar preparado. ¿Para qué? No lo sabemos, pero hay que estar preparado de todas maneras. Para el Exacto. cambio, pudiéramos decir. Y llamar al cambio, o sea, como de ser un poco más desafiante, porque uno cuando está esperando también se rigidiza, sino que es como poder tomar un rol más activo y ser quien proponga este cambio. Yo creo que cuando tienes una organización que propone cambios, se hace mucho más adaptable al final y es mucho más ágil como para poder responder a eventualidades del mercado. Claro, perfecto. Ignacio, hay tres preguntas que tenemos hoy en día, bueno, ahorita en la audiencia. Una de ellas es de Jorge Villaseñor, de Grupo Vianey. Jorge, te agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Y Ignacio, esta pregunta sería, ¿cómo esperan que se comporten los precios de los fletes a finales de diciembre e inicios de enero con la presión del Año Nuevo chino? ¿Crees que pueda subir todavía más? Uf, como la ola de cristal esa. Mira, históricamente, y si lo analizamos en tendencias históricas, efectivamente los peak season de importación son efectivamente en octubre, por todas las importaciones de Navidad hasta octubre, después viene un declive en los meses de noviembre y diciembre, enero, y después viene de nuevo un repunte, un peak a la vuelta del Año Nuevo Chino, principalmente para los importadores, estoy hablando de la importación, eh, a la vuelta del año Nuevo Chino esta como sobre demanda por espacio que hay, ya que Claro, pararon mucho tiempo. Históricamente vienen esas fluctuaciones. ¿Qué niveles vamos a tener? Es bien difícil. Yo creo que es bien difícil que también estructuralmente los servicios vayan a cambiar en el corto plazo, con lo cual uno tendería a pensar de que por lo menos las tarifas de corto plazo, las tarifas de spot, debiesen mantenerse en niveles no quizás como lo que estamos teniendo en esta semana, que están bastante altos, pero sí mantener la misma tendencia que han tenido en los años claro. anteriores. O sea, si es que se hace un comparativo entre año pasado y este año y hay diferencias de tanto por ciento, bueno, hay que ver entonces en enero cómo esté y ese mismo por ciento Sí, podría ser replicable. sí, 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 justamente. No, perfecto. Ignacio, gracias por esa respuesta y habrá que ver, habrá que esperar en los próximos meses, ¿no?
Sí, Este, pero es bien difícil de garantizarla en ese sentido. sí, sí, concuerdo. Ignacio, una última pregunta. Derivado de lo que está causando esta pandemia, eh, ¿qué factores deberían prevenirse en futuros escenarios? Que son, no sé, a lo mejor 2 o 3 cosas que tú dijeras, hay que tratar de prevenir esto, o alguna acción en específico, ¿no? Mira, yo creo que en términos como de abastecimiento, si lo vemos de la empresa que está comprando o que está importando, yo creo que hay varios factores que han salido como un poquito a la luz y se ha discutido también en varios temas. Uno es eh, la diversificación, o sea, cómo poder empezar a desarrollar socios estratégicos que te den alternativas, ya sea de productos como también de servicios, ya sea en el flete, pero también en la misma compra de materias primas, también tener siempre alternativas o empezar a desarrollar alternativas y no jugarse siempre con un único productor. Lo otro es entender o ver la factibilidad de regionalizar o quizás ser lo que se llama como local en realidad, como cómo traer quizás esa compra de una región a otra, el cambio de regiones a Claro, otra. Quizás, claro, claro. mucho se ha hablado de los cambios que quizás podrían pasar de centros productivos y cómo realmente quizás todo que está tan concentrado en Asia empieza a desarrollarse quizás otros focos de producción. Si bien no es del corto plazo, yo creo que hay que empezar a evaluar si es que eso es una realidad o no y cómo entonces esas dinámicas de flete podrían cambiar también. Sí, yo creo que justamente la diversificación de tanto de los proveedores que uno puede tener y cómo generar alternativas también en términos de las rutas que puede tener y los socios estratégicos, de nuevo, reforzar el hecho de que más que diversificar tu pool de socios estratégicos de transporte, tengas realmente al socio estratégico que esté alineado con tu objetivo. Claro. Y que ese socio sea el que te pueda dar esas alternativas de diversificación o de variabilidad. Hasta creo, Ignacio, que podríamos decir que es un buen tiempo justo ahora en diciembre de sentarnos con nuestros proveedores logísticos o con nuestros clientes y de poder contarles un poco nuestra estrategia los próximos meses. Exacto, sin duda. O sea, yo creo que lo que sobra no daña en ese sentido. O sea, mientras más información puedan compartir con sus socios estratégicos, es más fácil como también para poder diseñar mejores soluciones. Y mejores soluciones justamente van a jugar a favor de la compañía y también del servicio de nuestros clientes, de los clientes en común que tienen. Claro. Eh, Ignacio, en verdad, más que agradecerte por acompañarnos el día de hoy en este webinar, nuestro último webinar del año. No, un gusto. Agradecerte pues, por compartirnos toda tu experiencia y un abrazo grande hasta Chile. Ignacio. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias por la Hasta invitación. luego. Hasta luego.